¿Sienten ustedes, igual que nosotros aquí en la mesa de redacción de etcétera, una calma chicha, una tensión que genera en distintos elementos informativos una sensación de que es inminente un escándalo de grandes proporciones en nuestro país? Nosotros creemos que, tomando como base todo el vertiginoso sexenio en donde se sucedieron todos los eventos habidos y por haber, imaginables muchos de ellos, incluso tantos que todavía hay muchos analistas que no alcanzan a digerir o que se hacen preguntas que debieron hacerse hace 4 años. Por ejemplo, ¿estamos frente a un cambio de régimen? Pues por supuesto que sí. Por poner un ejemplo, nosotros creemos, desde luego, más que una sensación, o como se dice, extrasensorial, y todos este tipo de presagios abstractos, que sí hay elementos suficientes para decir que el sexenio aún no ha terminado. Y claro, no me refiero yo a sus parámetros cronológicos, que para eso estamos a unos días, pero digan ustedes si no lo que está pasando en particular en Sinaloa con los enfrentamientos que se están dando ahí entre quienes ustedes conocen y conocen bien, y que junto con eso Genaro García Luna publica una carta, pésimamente escrita por cierto, en donde advierte, así sin pruebas, la existencia de estos documentos o videos y audios que, si existen, justamente son materiales que podríamos conocer en los siguientes días, porque nada es casual. Y si no existen, porque nosotros en etcétera, pues ya lo saben, somos periodistas y no planteamos credos, no decimos creo en el sentido de que algo sea un hecho sin haberlo sido. Es decir, hasta que no se presenten pruebas, y las hay, pero la carta en sí misma es un factor político, estaremos en condiciones de darnos cuenta de cuál será o sería la magnitud del escándalo. Porque además ya sabemos que uno de los grandes capos que se encuentra en Estados Unidos puede declarar antes del 1 de octubre, y ahí es en donde podríamos encontrarnos en una estela de escándalo durísima en contra del propio gobierno, y lo decimos desde luego con toda la responsabilidad que implica una situación como esta, que es tan delicada, pero que además también podemos en otro frente asistir en efecto a situaciones que no hubiéramos pensado. Por un lado, claro, la alineación que se hacen ya de algunos políticos otrora opositores para volcarse interesadamente en Morena, incluso hasta en formar sus propias filas. No hay que dejar de ver lo que ocurre con el litigio de Miguel Ángel Yunes, padre e hijo, en relación con la expulsión de la que fueron objetos por parte del comité, digamos, nacional del Partido Acción Nacional. Y si en ese litigio ellos no salen avante, pues tendremos esta última escaramuza y nada más de 2 personajes que otrora fueron tan críticos del gobierno y que ahora se pasan a sus filas, con lo cual simbólicamente es muy importante porque, y este es el juego de símbolos que mucho le gusta a Claudia Sheinbaum, porque eso es lo que entonces sucedería con los opositores a el gobierno federal. ¿Los notan? A ellos, justamente vendiéndose al mejor postor y entonces también exhibidos como si tuvieran la cabeza cortada.
y entonces sí colgada como un trofeo de caza. Nosotros eso es lo que estamos viendo. Y junto con ello también la calma que hay dentro de Morena cuando sabemos muy bien que grupos de poder, alianzas, visiones, intereses están cada vez más en tensión para utilizarlos como la única arena política que es la que al menos en los próximos 2 o 3 años, creo, vamos a estar presenciando como eso, como la única arena política en disputa. Y es que de todos colores y de todos sabores se han ido incorporando distintos personajes que, como Javier Corral, ahora se han convertido en los principales apologetas, los principales propagandistas del gobierno. Sobre eso es que el día de hoy publicamos en Etcétera una de mis estampas, la estampa de Corral, el maestro del oportunismo. En el vasto y tortuoso paisaje político mexicano, Javier Corral Jurado está en el culmen de su carrera si vemos, aunque sea de reojo, su trayectoria. Desde su temprana juventud hasta la fecha, lapso en el que se ha puesto innumerables máscaras. Corral se quiere mucho desde niño, aunque ese amor desproporcionado le alteró los lentes para mirarse con nitidez. A eso le llaman narcisismo. Lo cierto es que ese cariño inconmensurable pudo haber despegado desde las expectativas de sus padres, quienes lo bautizaron con ese nombre en honor de Javier Solís, en realidad llamado Gabriel Siria Levario, el mejor cantante de boleros rancheros que ha tenido el país. Así, nadie puede sorprenderse de que a los 11 años de edad Javierito creyera ser un genio y creara su propio periódico al que llamó en un alarde de creatividad e ingenio El Chisme. Desde entonces han pasado 48 años y el periodista jamás ha publicado una sola pieza sobresaliente que enaltezca la profesión y confirme su ser prodigioso. En la adolescencia decidió militar en el PAN, sacudido como un papalote por los vientos favorables que el partido tenía en Chihuahua. Accedió a pequeños cargos, aunque eso le significó titularse de abogado, muchos años después, con una tesis que capturó la imagen que él se había tallado como enemigo jurado de los medios de comunicación electrónicos, en particular de Televisa, porque esa era la vía, según afirmó, de la auténtica democratización del país. Desde entonces, diario se bañaba de pureza y así logró la adhesión de un puñado de senadores intelectuales, maestros y jóvenes. Pronto, sin embargo, su relación con Carlos Slim reveló una complicidad que puso en el suelo su castidad. Él facilitaba los negocios del ingeniero en Telmex y Telcel, y ante la evidencia, Corral poco a poco olvidó su perfil de experto en telecomunicaciones. Nadie puede llevar la máscara durante mucho tiempo, dijo Séneca. Javier Corral es un ejemplo. Su rostro alargado como el personaje de Beto, el de Plaza Sésamo, ha escondido a los ojos de muchos su rasgo calculador, y es que, debe admitirse, varias ocasiones ha sido peón creyéndose rey. Y en los caminos de careta, así, su voz gangosa ha sido instrumento musical que puede tocar cualquier melodía, desde la crítica más estridente hasta la adulación más dulce. Así ha sido, además, un buen tribuno. El político también ha usado el atuendo de librero, pero al igual que nunca ha hablado de periodismo, jamás lo ha hecho de libros. A él le ocupa la apariencia y no la sustancia. De ahí que otra de sus facetas ha sido dibujarse como el héroe que muchos hubieran querido conocer en su infancia. En ese juego, su astucia fue innegable. Estudiantes y profesores que ocupan la trinchera del lado correcto de la historia cayeron rendidos a él y juntos formaron la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, que en realidad fue una tarima para su lucimiento como apóstol de la libertad. En tanto, siguió cambiando de careta.
Aduló a Vicente Fox y Felipe Calderón y luego los denostó. Llamó corrupto a López Obrador y más tarde se unió a su partido Morena para ser senador y evadir a la justicia, dado que incurrió en delitos de peculado y corrupción cuando fue gobernador de Chihuahua, según las actuales autoridades del estado. Ahora, entre sus seguidores sobran deslindes y zozollos, aunque también hay quienes tomaron pastillas de olvido. Y faltan todavía 3 párrafos que ustedes podrán leer, si así lo consideran, en el portal de Etcétera o en el libro que estamos ya en estos momentos revisando uno a uno de estos textos que ya son un poco más de 60. Así es que sigan ustedes pendientes que estaremos narrando estas fábulas, crónicas, estampas, biográfica, porque esto es Etcétera y yo soy Marco Levario Turcot.